Gracias te damos por esta maravillosa oportunidad para tener el repaso de tu escuela sabática. Que tu Santo Espíritu nos acompañe al entendimiento del estudio de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un profeta sin descanso. Lección para hoy. ¿De qué tratará? Vamos a ver. No puedes descansar completamente en Cristo cuando sabes que estás haciendo algo contrario a su voluntad. Vamos a ver qué vamos a ver. Muy bien, Jonás es un ejemplo de alguien que alternó entre el descanso y la ansiedad. Descansaba en Dios, de hecho, si es profeta, él ha tenido pues una comunión, ¿no? Con Cristo, con el Señor, ¿no? Porque profeta no es llamado a cualquier persona, ¿no? Entonces, él descansaba en Dios hasta el día en que Dios le pidió predicar a sus enemigos. ¿Qué pasó? Como lo están viendo en las imágenes, ¿no? No encontró descanso en su huida, sino el profundo abismo. Cumplida su misión, no descansó, sino que llegó a enojarse por algo tan nimio como una calabacera. Encontró Jonás al final el descanso. Todas estas cosas lo vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver huyendo sin descanso. Vamos a ver en los apartados también descansando en las profundidades, llevando descanso, no encontrar descanso y también encontrar el descanso. Esos apartados vamos a verlo hoy justamente en las imágenes que hoy estamos apreciando. Justamente la palabra de Dios en el libro de Jonás, ¿con qué comienza? Con el texto: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis, más o menos por España, ¿no? Y descendió a Jope, ¿no? Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsi. ¿Lejos de quién? De la presencia de Jehová. ¿Hará bien a alguien estar apartado de la presencia de Jehová? Esa esa es una gran pregunta interesante, ¿no? Eh, Vamos a ver el día de hoy este maravilloso estudio, ¿no? Jonás dice la palabra de Dios que vivía en Gadjefer, ¿no? Eh, Jonás fue un profeta de éxito durante el reinado de Jeroboam II, que gobernaba justamente en Samaria o en Israel, como lo quieran llamar, ¿no? Jonás conocía a Dios, ¿no? Y descansaba en él, ¿no? Descansaba en él, tenía una relación con Dios, como todo judío, ¿no? Entonces, vamos a buscar acá en la palabra de Dios, que está en la página 846, ¿no? Y ahí está relatado en pocos capítulos la historia de este profeta de Dios, que después nos arroja bastantes enseñanzas, ¿no? Entonces, él era de los tiempos del rey de Jeroboam II, ¿no? Entonces, ahí ustedes en el mapa pueden ver, ¿no? De Nínive, tenía que cruzar todo el mar Mediterráneo para irse hasta España, Tarsis, ¿no? Como ustedes están viendo, ¿no? Ahí en esa parte, ¿no? En la parte del sur de España, ¿correcto? Entonces dice, eh, cuando Dios les encargó dar un mensaje en Nínive, Jonás decidió huir en dirección contraria y buscar descanso en la bodega de un barco que se hundía. Tremendo, ¿no? Pero lo más triste dice el versículo 3, ¿no? Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, a España. Acá lo más triste, lejos de la presencia de Dios. ¿Quién puede tener éxito o cómo le va a ir en la vida de uno cuando está alejado de la presencia de Dios? Es triste, ¿no? Entonces, Jonás conocía de cerca la crueldad de los ninivitas. Bueno, Nínive era capital del antiguo imperio
asirio, una potencia que existió antes del imperio Babilonia, ¿no? De Nabucodonosor. Entonces los asirios eran gente crueles, poderosos, y dominaba casi todo el territorio de esos tiempos, ¿no? De Europa, Asia. Entonces ellos fueron quienes también eh, destruyeron el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, justamente Nínive, ese era, como decir ahora, Nueva York, Washington, ciudades poderosas, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, Jonás conocía la vida de ese imperio, ¿no? Entonces, cuando Dios le llamó, Jonás entró en pánico ante la orden divina. ¿Predicar a sus enemigos? ¿Serían violentos con él? ¿Perdonaría a Dios a los asirios o ninivitas y quedaría como un profeta mentiroso? Él más le interesaba su ego, ¿no? Si yo predico que dentro de 40 días, ¿no? Esta ciudad va a ser destruida y al final no lo es, entonces yo voy a quedar como un mentiroso. Entonces, l- él más pensaba en el qué dirán, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el apartado descansando en las profundidades, ¿ya? Entonces, Jonás 2:2 que dice, ¿no? 1 y 2 vamos a leer. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del paz. Ya la historia lo sabemos, ¿no? Aunque lo voy a repetir un poquito antes, unos textos bíblicos, ya para echar, ¿no? Que es importante, ¿no? Entonces, eh, Jonás, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Una vez que había entrado a la nave para huir a Tarsis, versículo 4 del capítulo 1 de Jonás dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, ¿no? ¿Ya? Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a sus dioses, ¿no? Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, del barco, ¿no? Y se había echado a dormir. Y el capitán de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes hoy, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. Y dijeron cada uno a su compañero, ¿no? De la embarcación, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, pues, y la suerte cayó sobre Jonás, lamentablemente. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Bueno, ya le estaba predicando de un Dios verdadero que era creador del cielo, el mar y la tierra, ¿no? Pero cobardemente, ¿no? Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Tremendo, ¿no? Entonces, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, ¿no? Es interesante entonces este estudio que estamos haciendo, ¿no? Entonces, así es la historia, ¿no? Entonces, salvado de la muerte por un enorme por un enorme pez enviado por Dios, Jonás no puede encontrar el descanso que buscaba, ¿no? Su oración muestra sus sentimientos en ese momento, ¿no? Lo arrojaron al mar, pues, entonces, recién en las profundidades, Dios había preparado un pez, lo tomó y recién adentro, pues, recapacitó. Por eso en el versículo 2 dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor, ¿no?
Entonces, salvado de la muerte por un enorme pez enviado por Dios, Jonás puede encontrar el descanso que buscaba. Su oración muestra sus sentimientos. ¿Qué cosa? En ese momento. Entonces agradece a Dios por haberle escuchado en su angustia. ¿Se dan cuenta cómo nadie se puede esconder de la presencia de Dios? Por más que el hombre quiere, Dios busca, ¿no? Y busca no para destruir, sino para qué? Para redimir. Ah, hasta gracias al poder de Dios, Jonás se libró dentro del pez de no haberse muerto por los ácidos gástricos que tenía justamente ese pez en su tremendo vientre. Aún Dios lo preservó de eso. Dios hace milagros de manera constante. Tremendo, ¿no? Entonces, cuando esperaba morir, Dios le salvó la vida. Eso le da la esperanza a volver a ver al templo. Vamos a leer el versículo del 3 al 6. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga, ¿no? Se enredó a mi cabeza las algas, ¿no? Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, qué hermoso, ¿no? A veces uno tiene que hacer las cosas para recién después recapacitar. El versículo 7 dice, está seguro de que su oración es escuchada por Dios en su templo celestial. ¿Se dan cuenta que aún de lo más recóndito, escondite, Dios escucha tu oración? Para aquellos que no tienen fe, que estando en sus casas, uno ahora piensa que Dios no va a contestar sus oraciones. Entonces, con esto demuestra que aun cuando estés en lo más profundo del mar, Dios te escucha. Ah, nadie se puede esconder de la presencia espiritual de nuestro Dios. Así es. Ah, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay que tener fe, hermanos. Hay que tener fe. Dios contesta en los momentos más peligrosos. El versículo del 8 al 9 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Así fue salvado, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Reconoce que el único camino seguro es procurar, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios. Eso es justamente como Dios obró de esa manera tan maravillosa. Entonces, ¿qué más le tuvo que tocar a Jonás? Pues llevar el descanso o llevar el descanso que solamente uno puede tener en Cristo, ¿no? Para toda alma, de llevar ese mensaje de, aparte de mensaje de destrucción, pero también un mensaje de esperanza, ¿no? Entonces, versículos del 1 al 5 vamos a leer. A ver, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, a Siria, aquella gran ciudad, igual como a la Babilonia se le llama la gran ciudad, ¿no? Apocalipsis 18. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Interesante, ¿no? Su mensaje. Su mensaje no era, eh, hola hijo, tú eres lo más lindo que el Señor te ha creado. Paz y seguridad. No, eso era su mensaje, hermano. De aquí a 10 años, Cristo vuelve por segunda vez. De aquí a, a poco tiempo antes de 10 años, este mundo va a ser destruido con las 7 plagas posteriores de Apocalipsis 16. Ese es el mensaje de los Jonás de estos tiempos. Ese es el mensaje que tenemos que dar, ¿ya?
que a la vez, como también se dio también un mensaje de destrucción, pero también se dio un mensaje de salida. Al igual nosotros también estamos predicando un mensaje de destrucción de este mundo mediante las 7 plagas. Pero la esperanza es la segunda venida de Cristo, que si te entregas hoy, Él viene y te va a salvar. Sí, así es. Entonces, Jesús es nuestro descanso. La decisión está en cada uno de nosotros, en tu decisión, en mi decisión, en nuestras decisiones. Si queremos seguir, ¿no? El ejemplo de Nínive que se arrepintió. Vamos a continuar. A ver, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios en el mensaje y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es interesante. ¿Ya? Para un israelita, o sea, Nínive, esa ciudad, la gran ciudad, era sin duda una ciudad grande en extremo. Como dice 3:3, el versículo 3. Era ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, imagínense. En cambio, Samaria era de 8 hectáreas, más chico. Ahí pueden ver la comparativa. Entonces se necesitaban 3 días para recorrer todas sus calles. Sin embargo, a Jonás le bastó un solo día de recorrido predicando la destrucción venidera para que hubiese una reacción colectiva de arrepentimiento, ¿no? Así como ven, ¿no? El Espíritu Santo trabajó arduamente en el corazón de los ninivitas. El rey mismo se vistió de cilicio y se sentó en ceniza para mostrar su arrepentimiento. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Eso está en el versículo 9. Pues vamos a leer del 7 al 9. ¿Qué es lo que mandó el rey de Nínive? ¿Ya? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no moriremos? Interesante el mensaje, ¿no? Entonces, eso es lo que debe haber, ¿no? Arrepentimiento sincero, ¿no? Los ninivitas encontraron descanso entonces en la misericordia divina. Procuraron de que hubiese alguna vía de escape, ¿no? Entonces, el versículo 10 termina diciendo, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y Dios ya no lo hizo. ¿Por qué? Porque fue condicional, ¿no? Entonces, de ahí ya pues pasa a otro apartado, ¿no? El enojo de Jonás, ¿no? Del capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, dice, ¿no? El versículo 1. Bueno, Jonás, por tener una relación con Dios, conocía al Señor y sabía que era misericordioso. Ya sabía, ¿no? La historia del pueblo de Israel, cómo lo sacó de Egipto, cómo lo cuidó 40 años en el desierto, los dio del maná, del cielo, los alimentó. Conocía toda la historia de la misericordia de Dios. Entonces él justamente sabía que su predicación iba a causar arrepentimiento y reforma de Nínive, sabía que Dios lo iba a perdonar. Por eso quiso apartarse de no dar el mensaje. En el fondo, Jonás quería que Nínive fuese destruida. Eso era. Pues Dios no tiene ese carácter de Jonás. Dios es misericordioso, mientras Jonás no tenía ese espíritu de misericordia. Entonces Dios tenía que darle una lección a él. Por eso dice, Jonás conocía a Dios y sabía que era misericordioso. Mucho antes de cumplirse los 40 días tenía claro que Dios había perdonado a Nínive. Eso lo dice versículo 2 al 5, ¿no? 2 y 5. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, ¿no?
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, ¿no? Una chocita, ¿no? De ramas. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad, ¿no? Entonces, tenía claro que Dios había perdonado a Nínive y ahora él quedaría como un falso profeta. O sea, más le interesaba el qué dirá que la misericordia de Dios para con los asirios, ¿no? Pacientemente Dios se acerca a Jonás, ¿no? Para advertirle que no era correcto enojarse, ¿no? Eh, Dios le dice, ¿no? A Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces, seguidamente le da una lección práctica para enseñarle misericordia. A ver, vamos a ver. Dios le regala a Jonás una hermosa calabacera que le diese sombra, ¿no? Porque estaba ahí en el desierto, que hacía calor extremo. Pero la hace secar durante la noche. Esto enfurece a Jonás hasta desear la muerte, ¿no? El versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, un arbolito, la cual creció sobre Jonás, y rápido, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, por el arbolito. Pero al ver el alba, o sea, la mañana siguiente, ¿no? Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, ya, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche murió? Y no tendré piedad, misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 220,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Tremendo, ¿no? Entonces Dios es así, ¿no? Es misericordioso, da oportunidad. Por eso que el Señor le enseñó esa lección a Jonás, ¿no? Que estaba un tremendo error, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver Judas 21, ¿qué dice? Eh, Judas fue, no es el Iscariote el que lo traicionó, sino Judas es el hermano de Jesús. Dice él, el versículo 21 del capítulo 1, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Los ninivitas necesitaban que alguien les advirtiese de su mal proceder. Ellos estaban justamente en una ignorancia. Claro que sí, estaban en una ignorancia del, del verdadero Dios. No conocían el verdadero Dios ni su plan de la salvación. Entonces, por eso que necesitaban adquirir conocimiento para tomar una decisión, si seguir a Dios o estar en una rebelión. Entonces, y Dios mandó a un profeta que necesitaba amar a los ninivitas. Tal vez Jonás no lo sabía, pero no estaba preparado para tener a un ninivita como vecino en el cielo. Necesitaba aprender a amar como Dios ama. Si la tradición es correcta, Jonás aprendió la lección y pasó el resto de su vida trabajando a favor de los ninivitas, ¿no? Por su parte, el rey de Nínive, Adad Nirari, ¿no? Proclamó el monoteísmo. Eso ya se sabe por historia, es interesante, ¿ah? El amor de Dios había triunfado tanto a favor de Jonás como a favor de Nínive. La historia justamente respalda este hecho. Ese rey se llamó Adad Nirari III, del 810 hasta el año 782 antes de Cristo, ¿no? Proclamó justamente a Jehová como verdadero Dios. Pero ya después la historia ve de que más adelante, pues ya 2 siglos más tarde, Nínive cae en apostasía, se olvidan del mensaje de Dios por medio de Jonás y después ya los babilonios invadieron eh, Nínive al imperio asirio, ¿no? Eso ya es historia, ¿no?
pero fue una lección de misericordia y de amor de nuestro Dios, ¿no? Profetas y Reyes en la página 199 dice, el encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Estamos hablando de un Dios todopoderoso, ¿no? Del Rey del universo. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación o sin duda, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Así es, hermano. Cada uno del, a cada uno de nosotros el Señor nos llama en un ministerio. Y tenemos que aceptarlo con entusiasmo, hermano. Al contrario, uno debe decir a Dios, ¿qué puedo hacer más para hacer tu voluntad? ¿No? Como María, ¿no? He aquí la esclava del Señor, haz de mí según tu voluntad. Qué bonita oración, ¿no? Así debemos ser con el Señor, ¿no? He aquí tu siervo, ¿no? Haz de mí según tu voluntad. Debemos pedir más trabajo al Señor, ¿no? Y bueno, el Señor, de acuerdo a nuestra sinceridad, va a ir dándonos para seguir con su mensaje. Todos ahora que justamente estamos viviendo en estos últimos días, es cuanto más tenemos que ponerle ganas, ¿no? Sé que cada uno trabajamos en oficios distintos, ¿no? Como el que habla también, ¿no? Es mototaxista, ¿no? Pero hay que separar un espacio para darlo a Dios de nuestra vida para servirle a Él, ¿no? Y todas esas cosas van a contar para que un día el Señor nos dé la recompensa de la vida eterna, ¿no? Y procuremos hacer todo lo que podamos, ¿no? No seamos reacios ni dormilones, sino sigamos avanzando en el mensaje de Dios. Eso es todo lo que se quería compartir en el repaso de la escuela sabática. Realmente les deseo un feliz sábado y una gran bendición para ustedes, su familia y amigos, para todos quienes compartan. Nos vemos en una hora más o menos para el próximo tema que va a estar interesante sobre Sodoma y Gomorra y la arqueología. Es interesante, ¿ya? Dios le bendiga a todos ustedes. Les deseo un feliz día.